Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 en nuestras Biblias, milagros y profecía esta noche, mis amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10. Eso mismo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 10, mira, tenemos tiempecito para refrescar un poquitín la memoria. Entonces vamos a comenzar en el versículo 1 de Primera de Corintios capítulo 12. Dice la palabra del Señor: no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, notemos en este versículo la diversidad de ministerios y de operaciones y de dones. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que ya hemos estudiado. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, que fue el estudio del miércoles pasado. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, mire qué lindo, en particular como Él quiere. Que Dios bendiga esta palabra. En esta noche, hermanos, quisiera enfocarnos en dos de los dones que hemos venido estudiando. Ya estudiamos don de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, don de sanidades, el hacer milagros. Y en esta oportunidad, como vemos acá en este versículo, a otro el hacer milagros, que es el de esta oportunidad. La sanidad lo vimos la semana pasada. Y he sido bien explícito en el estudio de estos dones, porque yo quiero que el día que usted tenga alguna inquietud o quiere explicarle a alguien, usted pueda referirse a estos estudios y poder pues tomar de ahí la enseñanza que hemos brindado. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43, quiero mostrarle, hermanos, y una vez más quiero decir esto. Mire, usted no va a poder entender los dones de nuestros tiempos. No lo va a poder entender si primero no se mete en la cabeza dos cosas que son bien importantes y las he repetido cantidad de veces. Número uno, cuando se escribió el libro de los Hechos, en los primeros 100 años de nuestra era, no existía el Nuevo Testamento así como usted lo tiene ahorita ahí en su Biblia. Ahora usted dice, busquemos Corintios, busquemos Filipenses, busquemos Efesios, pero en aquel entonces no había eso. Habían cartas de Pablo que ni se habían escrito siquiera, mis amados hermanos. Entonces la gente estaba simplemente a la expectativa de las cosas que habían oído y las cosas y el testimonio de personas que vieron. ¿Ok? Pedro, yo me imagino a Pedro, imagínate las campañas de aquel entonces, qué campaña más linda las que han de haber sido. Traer a Pedro a venir a Éfeso, que nos cuente. Pedro, y es cierto que un día el Señor venía caminando sobre las aguas y te hizo que caminara. Sí, es cierto. Y yo me bajé de la barca. Cuéntanos qué pasó. Mira qué maravilla eso. ¿Ve? Esas eran las campañas que habían en ese entonces en todas las iglesias. Pero nadie podía decir, por favor, abran sus Biblias en Gálatas, por favor, abran sus Biblias en tal libro. El Apocalipsis se escribió hasta en el año 96 de nuestra era, hermano.
Cuando se escribió el libro de los Hechos todavía no se había escrito el Apocalipsis. Entonces, usted no va a entender los dones en nuestro tiempo si primero no se pone eso en su cabecita, que el Nuevo Testamento no existía en ese entonces. Y la segunda cosa que tiene que tomar en consideración es que todos los milagros, señales y prodigios que Dios permitió en el libro de los Hechos fue para respaldar la obra de Cristo cuando Cristo ya había partido a la eternidad o a la gloria, ¿ok? Era para respaldar, para decir, no, si el Señor ya se murió, si el Señor ya se fue a los cielos y aquí no pasa nada. Entonces Dios dijo, voy a demostrarles que mis apóstoles, mis seguidores van a hacer cosas similares o mayores a las que yo hice cuando yo estaba aquí en la tierra. Es por eso que estos hombres de Dios hicieron milagros, porque Dios estaba respaldando la obra para que la gente dijera, el Señor se fue, pero los apóstoles se quedaron y están haciendo los mismos milagros que hizo el Señor cuando el Señor estaba entre nosotros. Esas dos cosas son importantes. De lo contrario, ahora, si usted quiere ignorar estas dos cosas que yo le acabo de decir, jamás en la vida va a entender usted esta situación de los dones. Y luego, no se ponga a pelear con gente necia que no, que los dones son para nuestro tiempo y que hay iglesias que se da aquí, que se da allá. Bueno, usted puede creer lo que usted quiera. Le estoy hablando acerca de la Biblia y en todos los estudios que hemos brindado, le hemos dado ejemplos clarísimos acerca de la situación. Hechos 2:43 dice la palabra, mire usted, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por quienes. Ok, en el versículo 10 del estudio de esta noche, estamos estudiando los dones y dice que a otro el Señor le dio, mire usted, el don de hacer ¿qué? Milagros. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a alguna persona que hace milagros? Aparte de Dios, en este día. Usted puede decir, no, yo conozco, mire, brujos conoce la gente. Ok, el brujo mayor. Eso es lo que conoce la gente. Yo conozco un señor que por allá hace cosas y viera que le dice a uno un montón de cosas. Hermano, por televisión sale. ¿Tiene usted problemas con el amor? Vaya a visitar al brujo mayor. Tengo un montón de clientes, pero nosotros no creemos en eso. ¿Me entiende? Nosotros no creemos en esas cosas. Entonces, puedo con toda libertad decir en esta noche, hermanos, mira, el don de hacer milagros ya no está en vigencia. Y como le estoy explicando a una persona por internet que no entiende, tiene cerrada la cabeza, le digo, hermano, Dios hace milagros. Yo no he negado en ningún estudio que Dios hace milagros. Se lo he repetido 4,400 veces, sin exageración. Dios sigue haciendo milagros, pero milagreros ya no hay. Y aquí, este versículo, claramente, el versículo que leímos de Hechos 2:43, dice que los apóstoles, mire usted, que estos milagros fueron hechos por ellos. Y yo le voy a demostrar ahorita cuáles son los milagros que hicieron estas personas. Mire, Hechos 5:12, ahí cerca. Y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué se hacían? Muchas señales, y fíjate hermano, y dice muchas, y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bueno, ya tenemos dos versículos acá de la Escritura que nos muestran que los apóstoles eran personas que hacían milagros. Qué lindo eso, ¿verdad? Ahora tenemos un montonazo de apóstoles por todos lados, pero son apóstoles que no hacen milagros. Usted se mete al internet ahora, Dios mío, que el apóstol aquí, que el apóstol allá, que ninguno de ellos hace milagros. Pero se llaman apóstoles porque es un problema de autoridad. Tienen problemas aquí en la mente que quieren tener autoridad. Por eso es que se dan el nombre de apóstoles, hermano. ¿Qué diferencia hace que sea apóstol a que sea pastor? A ver, dígame usted. Solo porque tiene que estar encima de un montonazo de gente, porque quiere que se le reconozca mayor autoridad que se le reconoce a los pastores. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Si al fin del día lo que somos es colaboradores todos. Somos servidores de Dios todos, eso es lo que somos. Puede ser apóstol, puede ser aquí, puede ser allá. Bueno, otro versículo. Ahí mismo, capítulo 5, mire usted en el versículo 15. Esto también lo estudiamos. De estas cosas es que surgen
personas con la idea de que ellos pueden hacer este tipo de situaciones. Dice la palabra, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, endemoniados, mira, atormentados de espíritus inmundos. Y ponga atención a lo que dice al final del versículo. ¿Cuántos eran sanados? Todos. Ahora, espero no meterme en líos con esto que voy a decir. Usted puede ir a la iglesia que usted quiera y usted puede decir, hermano, en esa iglesia, mira cuánta sanidad debe. Dios obra milagros en todas las iglesias. En todos lados hay milagros. En todos lados. Entonces, a mí me molesta mucho y me molesta por la ignorancia de la gente cuando quiere decir que una iglesia es mejor que otra. Porque ese es todo el objetivo. Es que en mi iglesia se siente el qué. La palabra no es para sentirla, es para conocerla y vivirla. Para eso es la palabra. Yo conozco un montón de gente que siente un montón de cosas y usted no puede ni hablar con ellos por el carácter de amargados que se manejan. Dicen que tienen al Espíritu Santo de Dios y que esto y que lo otro y que aquí y que allá, pero a la hora de vivir la palabra les cuesta, tienen dificultad con eso. Entonces hay que entender y hay que ubicar las cosas en el lugar donde Dios las ha puesto. ¿Ok? Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando maravillas, Dios sigue obrando prodigios, pero yo no conozco a ningún milagrero en todos estos años. Si usted le echa un vistazo y se mete en Google, usted se va a dar cuenta que es una mujer que se llama Kathryn Kuhlman, que fue la que comenzó este movimiento de sanidad divina, allá por los años 1970 aproximadamente. Hay varios libros que hablan al respecto de esta mujer, una mujer misteriosa verdaderamente, que creaba un ambiente en las congregaciones de sanidad divina. Claro, en aquel entonces era mucho más fácil que en nuestros días, porque hoy en día es fácil notar o darse cuenta si lo que se está haciendo es real o es falso. ¿Ve? Es mucho más fácil. Ahora los medios salen detrás de las personas, van, los entrevistan hasta que se dan cuenta y le sacan la verdad a la gente, si es cierto que fueron sanos o simple y sencillamente son habladurías de personas. Bajo ningún punto de vista le estamos restando a Dios su poder, de ninguna manera. Dios puede sanar cáncer, sí señor. Dios puede resucitar a un muerto, yo lo creo, mi hermano, por supuesto que sí. Pero lo que no hay son milagreros baratos, eso ya no existe. El libro de los Hechos nos muestra una gran cantidad de sanidades. Por ejemplo, la sanidad del paralítico en el templo. Recuerda usted, ¿verdad? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pablo y Silas fueron librados de la cárcel por un terremoto. Dios mandó un terremoto para poder sacar a Pablo y a Silas de la cárcel. En Hechos capítulo 16, versículo 26, encontramos ese versículo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron, mire usted, todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, la muerte de Ananías y Zafira fue un milagro de Dios, ¿sí o no? Se murieron los dos por mañosos y por mentirosos. La Biblia dice también que un ángel abrió las puertas de la cárcel a Pedro y a Juan. Ahora, por manos de los apóstoles muchas maravillas sucedían. ¿Qué dice Hechos 6:8? Mire, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hermano, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, una vez me dijo a mí un hermano, hablando acerca de este estudio en otra parte, ¿cómo me hubiera encantado a mí vivir en ese tiempo para conocer a estos siervos de Dios que hacían señales y prodigios? Sí, hubiera sido lindo, pero también juntamente con las señales, los prodigios y los milagros había tiempo de persecución. Los creyentes fueron perseguidos en el primer siglo de nuestra era. Acuérdense las barbaridades que hizo Nerón, incendiando, bueno, a los cristianos, y tantas cosas que usted puede encontrar. Entonces Esteban hacía milagros. Felipe,
Hechos 8:13. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esto es lo que hacía Felipe. Y le voy a decir una cosa. Hay una porción de la escritura que nosotros leemos bien rapidito, hermano, y que muy poco hemos meditado en ella. Este mismo pasaje de la escritura, el versículo 39 y 40 de Hechos 8. Ese es un versículo curioso. Es un versículo un poquito raro. Hechos 8, versículo 39. Cuando se acuerda usted lo que pasó con el etíope, ¿verdad? Que Dios le dijo a Felipe, quiero que desciendas por el camino que va de Jerusalén a Jericó, y vayas y le hables a este hombre. Y Felipe le obedeció y fue. ¿Ok? El hombre le dijo, pero entiende lo que lees. Y el etíope dijo, ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me explique? Y dice que comenzando a obedecer esa escritura le predicó el evangelio. Y luego encontraron cierta agua, y el etíope dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora mire usted, cuando subieron del agua, ponga atención, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Arrebató. ¿Se da cuenta lo que dice el versículo? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Y el eunuco qué? Vaya. ¿Y qué onda ahí? Que usted está hablando con Felipe de repente y dice, ay, ¿qué se hizo este? Se lo arrebató el Señor. Y no le dio más. Sí, y ahora, lo lindo del asunto es que el eunuco dice que siguió gozoso su camino. Él no se puso a decir, ¿cómo está eso? Que se desaparece la gente. Esa palabra arrebató es la misma palabra que se utiliza cuando nosotros decimos que vamos a ser arrebatados. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, es lo mismo. Y en el versículo siguiente, simple y sencillamente dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. De repente el Señor lo levantó y lo llevó a otro lugar, de un versículo al otro. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos está lleno de milagros que obró el Señor. No solamente eso, la resurrección de Dorcas, la sanidad de Eneas, la visión que tuvo Pedro del lienzo, ¿se acuerda? Que vio el lienzo y le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, no, porque yo no he comido animales inmundos, no llame inmundo a lo que yo he creado. Herodes murió muerto herido por gusanos. El mago Elimas que quedó ciego. Los pañuelos de Pablo que sanaban a los enfermos. La resurrección de Eutico. El ángel que se presentó en alta mar, hermanos. Mira, Hechos 27, cosas maravillosas, dice la palabra. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida. Cuando ya les había golpeado en el mar entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche, mire qué maravilla, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermano, una serpiente mordió a Pablo, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó? Se murió la serpiente. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, le voy a decir algo. Si hay algo digno de admirar, hermanos míos, de Esteban, de Felipe, de Pablo y Silas, de los apóstoles, ¿sabe qué? Mantener la humildad y reconocer que ellos simple y sencillamente fueron medios usados por Dios para mostrar su gloria. Porque, iglesia, es bien fácil creerse lo que uno no es. La verdad que sí. Es bien fácil creerse lo que uno no es. Y le digo porque hay personas que son de bendición a mucha gente, pero se creen la divina garza. Son personas con quien usted no puede tener acceso, y son gente que se cree en esto y se cree en lo otro, se cree que tienen el gran poder de Dios. Y yo conozco a algunos, no los conozco personalmente, pero digo pues, ¿verdad? Por referencias, por esto, por lo otro, porque he estado en un montón de cuestiones y he visto personas que ellos se creen con un poder superior. Y hermano, existe de todo. Yo no me voy a poner en contra de una gran cantidad de situaciones, no lo voy a hacer.
pero usted ha visto gente que se quita el saco, se lo avienta a una persona y la persona cae como que tiene ataques de epilepsia al piso. Yo eso no lo veo jamás en las Sagradas Escrituras. Yo no he visto que una persona por haberle caído el saco de un pastor va a ser más santo, va a ser menos santo. Yo no veo situaciones como esas, pero esas cosas ocurren. Y hay personas que ese tipo de actos los alimenta a ellos. Les encanta este tipo de cosas. Porque, hermanos, yo reconozco que somos seres emocionales. Y hay personas que son más emocionales que otras. Y hay gente que le gusta que le estén dando batería a sus emociones. Eso es lo que le llega. Aleluya, hermano, gloria a Dios, y santo, y aquí. Y yo les digo, corramos alrededor, y se van y me siguen corriendo. ¿Por qué? Porque son personas así, hermano. Yo siempre he dicho, mira, si el día que aquí trajera yo a uno de esos predicadores, yo sé quiénes estarían aquí, hermano. Yo sé por qué, porque los conozco a ustedes. Porque yo sé quiénes son más emocionalistas que otros, me los puedo muy bien. Pero esta palabra no es de emociones, esta palabra es de creer. Ay, yo me siento solo, yo no vivo por lo que siento, vivo por lo que creo. Él me ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque me sienta solo, Él está conmigo, no estoy solo. Jesucristo mismo, estando en la cruz del Calvario, pensó que el Padre lo había abandonado. ¿Por qué me has desamparado?, dijo el Señor. ¿Usted cree que el Padre desamparó a Jesús? Pero en su carne, eso es lo que Él sentía. Siento que me has desamparado. Dios nunca desamparó al Hijo. Pero nuestras emociones son así. Nuestras emociones, hermano, nos engañan. La mente es poderosa. La mente es poderosa. Ayer estaba trabajando hasta bien noche aquí en el templo. Y le digo una cosa, se oyen ruidos, se oyen cosas acá. Y yo estaba en mi oficina y me levantaba cada rato a ver quién andaba por aquí. Y le digo una cosa, la mente es tan tremenda y tan terrible. Yo a los muertos no les tengo miedo, a los vivos sí. Yo pensé que alguien estaba escondido, porque ya me pasó una vez hace mucho tiempo que los jóvenes iban para su campamento, dejaron esta puerta wide open. Yo había estado aquí muy temprano en la mañana, por cierto, y estaba contando un dinero aquí en mi oficina, y de repente escuché ruidos y salí y me di cuenta que las puertas estaban abiertas. Cerré las puertas, pero al rato escuché otro ruido y salí y vi que una persona salió corriendo. Y yo, pues, como soy fuerte y todo, ¿me entiendes? Dije, la voy a seguir, pues, voy a ver qué onda aquí. Busqué un palo, pero no encontré nada. Así es que yo, a veces se le mete a algún hermano quizás que está bromeando, pero comencé, pero no, la persona comenzó a correr por otro lado y dije yo, qué raro. Cuando subí las gradas, voy viendo que el cuate iba saliendo de mi oficina, con la platita que yo tenía en mi escritorio, por supuesto. ¿Ok? Gracias a los jóvenes que ese día dejaron la puerta abierta esta, ¿verdad? Y yo dedundo también. Entonces son cuestiones que yo sé que pasan acá. Ahora pues ya tenemos cámaras y todo esto, pero anoche yo estaba pendiente con eso. Yo dije, alguien está escondido acá. La mente es terrible, aunque no haya nada, pero la mente te comienza a instar que a lo mejor pasa tal situación. Y hay personas, hermano, que cuando le dan cuerda a estas cosas. Mire, hermano, yo he leído libros, pero libros de teología que nos hablan acerca de ejemplos de otras personas. Yo he leído de gente que dice, a mí se me apareció el Señor Jesucristo. Hay un predicador en internet que dice que se transfiguró. Hermano, y le digo, hay todo tipo de predicador diciendo todo tipo de cosas. ¿Sabe qué es lo interesante del asunto? Que hay todo tipo de gente creyéndoles. Dice, no, yo le creo al pastor que se transfigure el Señor, yo le creo. Es cada cosa, hermano. Este libro bendito hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que entenderlo. Para eso es la palabra. No se deje llevar como niños que son llevados por doquier viento de doctrina. Por eso cantidad de veces hemos dicho, y no solamente porque a mí se me antoja, porque se lo puedo demostrar con 40 casos. No ande cambiándose de iglesia, hombre. No ande usted por una iglesia aquí y por otra iglesia. Va a terminar confundido, mi hermano.
Porque usted va a escuchar otra cosa para allá, pero como usted no tiene la capacidad de entender la Biblia y tampoco quiere sumergirse en ella para la comprensión de las Escrituras, entonces termina confundido. Yo conozco personas que andan por las calles ahora que me dicen: es que yo no sé ni qué creer, porque uno enseña una cosa, otro enseña otra, pero nunca se tomaron el tiempo y el esfuerzo para sumergirse en la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa más, hermano, las tendencias. Cuidado con las tendencias. Porque otra de las cosas que se habla mucho en iglesias que son extremadamente carismáticas es del diablo. Hay iglesias que hablan más del diablo de lo que hablan de Dios. Y que el diablo, le vamos a dar una patada al diablo. Ay, deje tranquilo al diablo, hombre. Ay, déjelo tranquilo. Usted trate la forma de vivir usted el tipo de vida que Dios quiere, mi hermano. Es que los demonios me andan siguiendo. ¿No será que usted sé que lo anda siguiendo a ellos? Demasiado, una exaltación profunda de esa situación. Ahora, en Juan capítulo 2 versículo 11 tenemos el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Ok, dos cosas encontramos en este versículo, hablando acerca de los milagros y el propósito. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Iglesia, los milagros son para manifestar la gloria de Cristo. Cada milagro que sucede es para que usted vuelva su mirada al cielo y diga: bendito sea el nombre del Señor. Él está vivo todavía. Cristo hace milagros y cada milagro es para manifestar su gloria. Y en segundo lugar dice: para que crean en Él. Dios obra milagros, Dios obra maravillas para mostrar su gloria. No para que un predicador, no para que un pastor, no para que una persona diga: mira lo que yo soy. Hermano, y yo con todo el respeto del mundo que la gente merece, si usted se para en un estadio donde tiene usted 50, 60, 70 mil personas y usted dice: en este momento hay una persona que está sanando de cáncer, y Dios, hermano, se van a levantar 1000 gentes que van a decir: ah, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Claro. Y en este momento hay una persona que Dios la está sanando de diabetes. Si usted se le duerme el brazo derecho, hermanos, hay un montón de cosas. Usted tiene problemas en su matrimonio, ese soy yo. Tiene un hijo rebelde, todo el mundo con hijo rebelde. Ese montón de cosas pasan, suceden, la gente las dice y hay muchas personas que lo creen. Que Dios los bendiga. Yo en esa situación no me meto, porque la Biblia dice: no les impidan a esa gente. Pero una cosa sí sé: en un momento de necesidad yo no debo andar buscando a ningún hombre, debo buscar a Dios. En el Antiguo Testamento Dios bendijo a sus siervos, bendijo a sus profetas, bendijo a sus siervos para que hicieran milagros. El caso de Naamán, por ejemplo, ¿ve? La sirvienta le dijo a la mujer de Naamán: dígale a su esposo que vaya a Israel a buscar al profeta de Dios. Y Naamán se va donde el rey de Siria y le dice: me han dicho que en Israel hay un hombre que sana. Mire usted, hay un hombre que sana en Israel, porque así funcionaba Dios en el Antiguo Testamento. Y viene todavía el rey de Siria y le dice: no hay problema, no te preocupes, te voy a dar una carta para que vaya donde el rey de Israel. Y le hace la carta diciendo: aquí te mando a mi siervo para que lo sanen. Y cuando el rey de Israel recibe la carta que le había mandado el rey de Siria, dice: ¿quién cree este que soy yo? Que yo puedo decir sanar, ya va a sanar este hombre. ¿Lo mandó donde quién? Donde el profeta. Porque así funcionaba el Señor. Hoy en día, recuerde, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Usted necesita un milagro, hermano, por supuesto, clámelo, pídaselo al Señor. Y yo le he dicho a usted esto: en cuestiones de enfermedades o lo que sea, cualquier petición que usted tenga, clame, suplique, pida y créalo al Señor hasta el día que se muera. Hasta el día que se muera, sígalo creyendo, porque hay algo en la Biblia, hermano. No hay nada en la palabra del Señor que diga ya no pida. Al contrario, dice: orad sin cesar. Yo les he dicho a ustedes que Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Dice Pablo: 3 veces le he pedido al Señor y las 3 veces me ha dicho: bástate mi gracia. Sí, pero Dios nunca le dijo: ya no sigas pidiendo. No le dijo eso. Y Dios es un Dios de misericordia. Y Dios es un Dios que bendice a sus hijos. Somos sus hijos y Él nos ama. Es un Dios de compasión. Bueno, Juan 20:30.
Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Entonces volvemos otra vez a la situación. Las señales y los milagros y los prodigios que hizo el Señor fue para Él recibir la gloria. Y puedes decir, ¿sabes qué? Este es el Mesías que había de venir. Este es el que hace milagros. ¿Ok? La hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que están escritas están ahí para que creamos una vez más que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire qué lindo. Si un pastor ora por usted y usted recibe sanidad, ¿qué es eso de que le está pidiendo una foto para ir a ponerle una velita a su casa? Eso no es así, hombre. El milagro es para que él reciba la gloria. Es por eso que muchos pastores se creen demasiado, mucho más que el resto de la gente, porque la gente misma los eleva a una posición demasiado alta, espiritualmente hablando. Y yo una cosa he aprendido, amigo, de hace muchos años, que mientras más arriba está uno, más grande es el pencazo. Eso es que no le quepa la menor duda. Eso es así. Es fácil que nosotros perdamos la cordura. Es fácil creerse lo que verdaderamente no somos, hermano. Es fácil. Y es importante entender eso. Somos siervos del Señor, somos copartícipes todos y bueno, mantenernos en una posición como esa. Bueno, eso es con relación al don de milagros. Repito, no existe persona, no hay mujer, no hay hombre, no hay nada de eso que podamos decir, vamos allá porque allá está un hombre que está haciendo sanidades. No existe eso. Ahora vamos al siguiente, que nos habla el versículo con el que comenzamos. Primera de Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Bueno, ¿qué es eso de la profecía, pastor? Bueno, los temas interesantes me tocan, ¿verdad? La profecía puede referirse, esta es otra tendencia de nosotros los humanos, ¿ok? A una revelación hablada de Dios o a la palabra escrita. Pero fíjate, a una revelación hablada por Dios. Ejemplo, Hechos 11:27. Mire usted, y estas cosas que encuentra en el libro de los Hechos es lo que ha hecho que un montón de pastores digan un montón de cosas. Dice la palabra, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esta es una profecía hablada por Dios. Dios habló al profeta, el profeta dijo, señores, esto va a pasar, y pasó. Eso no es nuevo, porque lo vemos también en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Elías, que dijo, no va a llover, y no llovió ¿por cuántos años? Sencillo, Dios habló. Entonces, en vista de que aquí muchas personas ven esto, mira, Dios le habló a una persona y lo que esa persona dijo sucedió. Entonces yo puedo decir también y lo que yo diga va a pasar. Y no pasa, hermano. Yo les he contado a ustedes, en mi país han llegado predicadores y han dicho que el volcán va a ser esto, va a ser lo otro. Ya pasaron 50 años. Claro, uno dice, ese volcán va a ser erupción, pero no dice cuándo. Algún día va a ser erupción. Le aseguro que si en 100 años hace erupción va a haber gente que va a decir, bien dijo aquel pastor. Dios mío. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando, hermano, póngale atención a esto, ministrando estos al Señor, es decir, predicando la palabra y ayunando. ¿Quién habló ahí? Pero fíjese que usted nunca se ha preguntado, ¿y cómo usted? Habló el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Por medio de quién? Y habló, y mire lo que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Por eso es que se llama el libro de los Hechos o los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló. Entonces,
Esto es lo que mucha gente le llama profecía, pero es importante entender que no se está hablando acerca de predicciones del porvenir. Mire, hermano, yo esto se lo he dicho en otra oportunidad, pero just for the record, ¿verdad? Para que quede en estos mensajes. Y esto que le digo, usted, you can Google it, lo puedo buscar en Google y lo va a encontrar. De un pastor, yo les he contado esto antes, de este hombre que se le conoce, su nombre es Hank Hanegraaff, ¿ok? Buenísimo, los libros que usted encuentre de Hank Hanegraaff, increíble. The Bible Answer Man, le llaman a este hombre, está por la radio todos los días. Y bueno, este hombre dice la verdad en sus estudios, pero un día dijo algo y se ofendió un pastor allá en Pensacola. ¿Por qué? Porque son personas que hablan de las cosas que hemos estado hablando aquí. Gracias a Dios que él no entiende español, no porque también me hubiera dicho algo a mí. Entonces este hombre, cuando se sintió ofendido por lo que este hombre Hanegraaff había dicho, dijo una profecía en medio de miles de personas, hermano, y salió por la radio y por televisión. Él dijo que el Espíritu Santo le había dicho que en 30 días Hank Hanegraaff se moría. Imagínese usted. Y yo les cuento que todos los días a la 1 de la tarde salía el programa por la radio aquí, yo lo escuchaba siempre. Entonces cuando este hombre se dio cuenta de la profecía que este pastor había hecho de que él se moría en 30 días, él dijo, bueno, estos son mis últimos 30 días en la radio. Y vamos a comenzar el countdown, ¿verdad? Y aparecí y decía, faltan 20 días para que me muera, porque el pastor, y ponía él el pedacito de lo que el pastor había dicho, que este hombre se iba a morir. Faltan 5 días para que... Y bueno, hermano, mire, a medida que iban pasando los días, uno de Meque, ¿verdad? Yo estaba más pendiente a ver, hasta que llegó él y dijo, bueno, señores, dijo, si ese hombre es un verdadero profeta de Dios, quiere decir que yo en el fin de semana me muero. El lunes sintonicen esta estación de radio. Y si ustedes no me escuchan a mí el lunes aquí en este programa, es porque se cumplió la profecía de ese pastor. El lunes apareció el hombre por la radio y dijo, porque es un farsante igual que todos, que se ponen a hablar cosas. Claro, cuando el hombre apareció por la radio ese día lunes, toda la miria se fue donde el pastor a preguntarle qué es lo que había pasado. Y él pidió perdón, diciendo que lo que había hablado, lo había hablado en la carne. Por supuesto que sí, hermano. Es que Dios no te va a decir a ti, mira, te vas a morir en tantos días. Dios no hace eso. No estamos hablando de predicciones. A Dios no le interesa, a ningún cristiano debe interesarle qué va a pasar en 30 días. Ay, yo quisiera saber si me va a salir bueno este marido. Fíjese bien cómo lo escoge. Por supuesto. Como una persona que me dice, yo, pastor, tengo 30 años de lidiar con un marido borracho. Y le digo, hermano, y cuando usted lo conoció, él no tomaba. ¿Cómo no? Si él siempre ha sido borracho. Ah, vaya, entonces pues diviértase. Así era el hombre, pues dele viaje. Este hombre, mire, tiene tendencia a la droga. Hermano, y cuando usted lo conoció, le entraba la droga. Sí, este hombre ha sido drogadicto toda su vida. Entonces diviértase, usted lo escogió así. ¿Por qué se queja? Si Dios le ha dado sabiduría. Vamos a hablar de discernimiento de espíritus la próxima vez. El problema es que no quiero decir la necesidad, ¿verdad? Pero el estarse quemando es más fuerte para muchas personas que el saber elegir a alguien. Profecía. Entonces, no es eso, hermano. Yo quisiera saber, ¿cómo quisiera saber si este negocio me va a salir? Hermano, usted confía en Dios y espere. Dios no está interesado en eso. A Dios le interesa que usted confíe en Él todos los días de su vida. Punto. ¿Me va a salir bien este negocio? Mira, si me sale, bendito el nombre del Señor. Si no me sale, algo mejor tiene Dios para mí, porque Él es un Padre amoroso. Y un papá, y Él es normal. Un papá quiere lo mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Entonces yo debo creer en eso. Él es mi Padre, Él me ama, Él quiere lo mejor para mí. Y es así, de esa manera debo vivir todos los días de mi vida. Por eso dice Él, fíjate, el pan nuestro de cada día. ¿No cree usted que sería más fácil decir, Señor, gracias por el pan de toda la semana? San se acabó. Gracias por el pan de todo el mes. San se acabó. No, Él quiere que todos los días se lo pidas.
que todos los días le des gracias. Él no está interesado en tu porvenir. Tu porvenir está en las manos del Dios de los cielos. Sírvele, búscalo, créelo, ámalo. Y te vas a dar cuenta que esta palabra de Dios es real en la vida suya. Haga conforme a la Escritura y se va a dar cuenta que esto se cumple en usted. Así funciona Dios. Por eso es que los pastores, y escúcheme esto, los pastores tenemos dos cosas de ventaja. Número uno, la experiencia. Por los años que tenemos predicando el evangelio, tenemos experiencia. Y número dos, somos profetas de consecuencias. No es que nosotros veamos el porvenir, no, hermano. Pero cuando nosotros vemos una situación en la vida, vemos personas, vemos gente, porque hay de todo en la viña del Señor. Hay personas, mire, hay gente que no busca al pastor porque ya saben lo que el pastor les va a decir. Yo no es que yo quiero que les vaya mal de ninguna manera, no, Señor. Pero como ya vivimos, como ya vimos, ya lo esperé. Mira, yo le he dicho a usted, hermano, si usted se va a ir para otra ciudad, se va a ir para otra provincia, se va a ir para otro país buscando su mejoría, tenga cuidado con lo que hace. Nunca pague el precio de economía por evangelio, le va a ir de la patada, mijo. Es que aquí gano $15 la hora, pero allá voy a ganar 20. Claro, esos $5 la vas a pagar carísimo. ¿Sabes por qué? Porque no tenés donde adorar a Dios. Porque no tenés iglesia. Porque no tenés congregación. Porque no tenés una familia en Cristo. Y cuando esas cosas hacen falta, el matrimonio comienza a decaer. La vida espiritual comienza a decaer. Tu futuro comienza a decaer. Hasta que de repente no tienes nada. ¿Por qué te digo eso? Ay, mire qué sabio el pastor. No, hombre, ya lo vi 40 veces, mijo. Ya vi personas que se fueron juntitas de aquí y ahora están separados. Y ahora los hijos aparecen por aquí con el correr del tiempo. Pastor, no se acuerda de mí. Usted me presentó aquí en la iglesia. No me diga, sí, pastor. Mi papá, mi mamá son fulanos, sutanos. Ay, hermano, qué bueno. ¿Y cómo están ellos? Bueno, ellos se separaron hace tantos años. ¿Y dónde se congregan? No, ellos no van a ningún lado. Por supuesto. Ya lo vivimos, hermano. Es que es tan normal. La Biblia te lo enseña. Hemos visto ese tipo de situaciones. Personas tomando decisiones aún en contra de las alarmas divinas. Una cosa, y esto lo hemos visto, son nuestros caprichos, hermano. Porque todos tenemos caprichos. Yo quiero hacer esto y lo voy a hacer bajo cualquier circunstancia. ¿Ok? Y personas te pueden aconsejar y te pueden decir, pero si usted ya se le metió que lo va a hacer, no hay quien lo detenga. Eso está como aquellas parejas que usted le dice, mira papá, deberías de pensarlo, hombre. Deberías de pensarlo. Se nota cuando una pareja está enamorada. Yo no veo eso en tu relación, brother. Y eso lo vas a sentir. Están demasiado jóvenes, papá. Va a haber un momentito, no han vivido, que les va a entrar esa onda en la cabeza de querer vivir. De ahí surge el montón de muchachitas que ya tienen hijos, pero ahora quieren andar enfiestadas. Entonces ahí andan buscando dónde dejan sus hijos para irse a pasear el fin de semana a la discoteca. Como nunca se divirtieron, como nunca pasaron buen tiempo con sus amistades. Y las abuelas, ¿sabe cómo son las abuelas? Véngase para acá, mi muchachita, tiene derecho usted a divertirse. Bueno, there you go. Bien, me dijo el pastor, palabras proféticas. No, es que somos profetas de consecuencia. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos, ya lo vimos 40 veces. Ya sabemos cómo son las cosas. Le decía a una hermana, esta semana pasada, le dije, hermana, su hijo se cambió de iglesia. Se lo dije a usted. No deje que su hijo se vaya. Pastor, pero es que a él allá le gusta. Hermana, no es lo mismo. Usted está aquí, su papá está aquí. No es lo mismo, hermana. Vaya a buscarlo ahora. Ni aquí ni allá, perdido. De aquí le dije, ¿se acuerda que se lo? Y son las palabras más difíciles para un pastor tener que decir a la gente. Yo trato hasta donde puedo de evitarlas. I told you so. Porque ¿a quién le gusta que le digan eso? Yo te lo dije. A nadie le gusta. Entonces trato de evitarlas. ¿Pero por qué digo esto? Porque lo hemos vivido. ¿Qué va a encontrar en otro lado que no encuentra aquí? Si Jesucristo es el mismo. ¿Qué van a encontrar en otro lado usted? Pero bueno, entonces, clarividencia para el futuro, no, señor. Toda persona que le diga que le puede adivinar su futuro es brujo o es bruja. Cualquier persona que le diga, venga para acá, muéstrame tu mano. Oh, veo un hombre en tu vida.
y aparece por televisión, hermano. Persona, mira, hay mucha gente, y hace muchos años me acuerdo yo que un estudiante del seminario, no sé si tú te acuerdas, un estudiante del seminario había ido a North Vancouver porque le habían dicho que había una mujer que le adivinaba el futuro. Y yo le dije a este muchacho que tenía mucho conocimiento de la palabra, y le dije, brother, me han contado que fuiste para parar. Me dijo, sí, me dijo. Y de ahí, como decimos nosotros. Me dijo, es que pastor tenía curiosidad. ¿Y qué pasó? No, pues la mujer me dijo, ¿qué anda jugando usted con el diablo? A ver, si usted sabe lo que la palabra dice, ¿qué tiene usted que andar buscando? Usted va a encontrar casas en todos lados de personas que le dicen que le pueden adivinar su futuro, que le leen la palma de la mano, y la gente va y paga, hermano. Yo no quiero meterme con esa gente. Yo no quiero andar buscando esa persona. ¿Por qué? Porque esta palabra del Señor me lo enseña claramente. Yo no lo voy a hacer. Entonces, no tenga cuidado con esa clarividencia. Quiero saber con quién me está engañando mi marido. ¿A qué mujer no le gustaría saber eso? A ver, ¿a qué mujer no le gustaría? Y el marido le confiesa, sí, fíjate que perdóname, y que decime quién es la desgraciada. No, no te lo voy a decir porque la vas a matar, no te lo digo. Ok, y andan buscando que se los diga por allá. Hermanos, esas cosas son diabólicas. Agárrese fuerte de la mano del Señor, simple y sencillamente. Ahora, veamos lo que dice la palabra. Por ejemplo, primera de Timoteo 1:18. Primera de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Eso mero. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Bueno, aquí está hablando de profecías que se hicieron acerca de Timoteo. Le voy a explicar esto. Yo veo personas en la iglesia, por ejemplo, me están hablando de unos niños en la iglesia que les encanta, dice que son chamaquitos abusados, que conocen un montón de la palabra, que ponen mucha atención a la hora que les van a dar las clases, no hay pregunta que les hagan que los chamacos no contesten, que son buenísimos. Dígame, yo me acerco a uno de ellos y digo, hermano, tú vas a ser pastor. Yo no es que le esté profetizando, pero por lo que yo escucho y por lo que yo veo, eso puede llegar a ser. ¿Me explico? Esa es la situación. Entonces, no significa que yo tenga el don de la profecía. Hermano, si nosotros tuviéramos el don de profecía, si tuviéramos la clarividencia o poder adivinar el porvenir, ¿cuántos problemas no nos evitaríamos? Dígame. Dígame usted. Hermana, mire, usted es bien amiga de hermana fulana, ¿verdad? Ya no, por favor. ¿Por qué? Porque mira, uy, no, aquí no, hermana, ya no. A ver, entonces usted diría, bueno, entonces ya no. ¿Por qué? Porque el clarividente me dijo, algo malo va a pasar, mejor nos alejamos. Eso no puede ser. Y hay mucha gente que se la lleva de profetas, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, y dicen cosas y profetizan cuestiones y dicen, bueno, no nos vamos a meter en ese lío. Primera de Corintios 14, veamos la importancia del don y a qué se refiere verdaderamente. Tiene que ver la profecía con la palabra escrita de la Biblia, con proclamar. Es querigma, la palabra querigma, que significa la proclamación de la verdad. Eso es querigma. Y dice 1 Corintios 14:1, seguid el amor. Y mire usted, y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, ahí está, que predique. Pero sobre todo, que proclame. Eso está diciendo, que proclame la palabra escrita. Ahora, cuando hablamos de la revelación divina, hermano, es bien importante entender lo siguiente. Yo le he dicho a usted todos estos años que nosotros creemos que la Biblia es la completa, fíjate, completa revelación de Dios para todas las edades. Completa, no le falta nada. Esta es la palabra, no le falta nada. Eso es lo que creemos. Ahora, hay una denominación bastante grande que ellos creen
que la Biblia se sigue escribiendo hoy en día. Entonces, ellos creen en una revelación progresiva. ¿Okay? Nosotros creemos que esta revelación está completa, no necesita más nada. Por eso es que hay un versículo que dice: maldito el que le agregue o el que le quite, ¿verdad? Está completa. Pero hay personas que creen que no, que todavía estamos viviendo tiempos del Espíritu Santo donde Dios se sigue revelando, que Dios sigue utilizando siervos para profetizar, sigue utilizando siervos para poder adivinar el futuro y un montón de cosas más. Eso lo creen ellos y hay mucha gente que también lo considera. Ahora, aquí dice la Biblia: procurar los dones espirituales. Claro que sí. Ay, hermano, yo quiero procurar los dones, pero ¿cuál es el mejor? La proclamación de la palabra y la proclamación escrita de la palabra del Señor, lo que está aquí, la Biblia, ¿ok? Pero sobre todo, que profeticéis, que es que proclaméis. En el versículo 2, porque el que habla en lenguas, que eso ya hablamos de las lenguas, pero el texto que estamos estudiando habla de la interpretación y eso lo veremos la próxima semana. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hermano, mira, usted va a ir a algunas congregaciones, y esto lo explicamos ya claramente, donde hay ciertas personas que hablan en lenguas. ¿Qué son las lenguas? Vimos que son idiomas de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. Pero la iglesia de Corinto, personas tenían una jerigonza. ¿Qué significa jerigonza? Decir cosas que la gente no entiende. La Biblia le dice misterio. Eso ha hecho, hermano, usted me pregunta: ¿será, pastor, que eso verdaderamente sucede en alguna iglesia? Hermano, es probable, porque Dios hace lo que Él quiere. Pero eso ha motivado a que muchas personas traten de imitar el don. Entonces comienzan a decir la misma historia, ¿verdad? Las mismas palabras. Hace poco tuvo conmigo una persona que me dice: yo asistía a tal iglesia y yo me puedo muy bien, dice, las lenguas de ese pastor, porque siempre dice lo mismo. Las mismas palabrerías, toda la vida. Ahora, aquí está diciendo que el que habla en lenguas habla a Dios, pero nadie entiende nada. Por eso el apóstol dijo: yo prefiero hablar mejor 5 palabras con el entendimiento para que la gente me comprenda, que hablar 4.584 en lenguas. ¿Ok? Él no dijo ese número, lo dije yo. En el versículo 3, pero el que proclama, que es lo que hacemos en esta iglesia, habla a los hombres, y ahí están las 3 cosas para las cuales se debe proclamar el evangelio. Para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso vino usted a la iglesia, para edificar su alma, para edificar su espíritu, para crecer en la fe. Para exhortación, aquí se le dicen a usted las cosas de frente como son. ¿Ok? Lo que es bueno, lo que es malo. La regó, levántese y haga las cosas bien. Haga las cosas como Dios manda. Le decimos las cosas como son. Usted no tiene que salir de aquí: ¿será que esto es bueno? No. Y luego en tercer lugar, para consolarlo. Personas que han venido con una tristeza en su corazón, personas que han venido con un dolor en su corazón. Bueno, esta palabra sirve para confortar los corazones. Y ahí están las 3 razones por las que se predica el evangelio. Esta es la proclamación, este es el querigma. Usted va a una iglesia para que se le predique algo que usted entiende, algo que le edifica, algo que le anima, algo que le motiva, algo que le exhorta también. Porque, hermano, no todo es edificación, ¿ok? No todo es exhortación y no todo es consolación. Pero aquí tenemos las 3 cosas que necesitamos los cristianos. Yo escucho mensajes de la palabra de Dios todos los días de mi vida. Yo escucho palabras y a mí no me importa tener que pagar, y es caro, le digo, ¿ok? No todos los pastores regalan sus predicaciones como nosotros acá. Hay predicadores que son caros. Yo estoy escuchando un predicador en XM, yo tengo que pagar para poder. Yo no escucho ninguna otra estación más que ese predicador. Y me quiero ir a escuchar un sermón de él, $14.99 americanos por un sermón, mijo, que dura 28 minutos el mensaje. Buen predicador, buenas enseñanzas, me encanta, me gusta ser edificado, ser exhortado y también la consolación. Y escucho cosas que van para mi vida, que digo: ay, híjole, hermano. Yo he escuchado sermones viejos míos que he tenido que dejar de escucharlos porque me está cayendo, ¿me entiendes? ¿Ve? Sermones tan buenos que hasta ganas de tomar notas me dan, y lo estoy predicando yo. Ahora, por este capítulo 14, versículo 39, es que nosotros dejamos tranquila a las personas. Le cuento esto, just for the record. Escúcheme esto. Un día, yo estaba en un lugar, y ya se va a dar cuenta, porque qué lempa. Estábamos en un campamento.
Y bueno, a mí me invitan de todos lados y yo voy, pues, ¿verdad? Y una persona comenzó a hablar en un lenguaje desconocido, pero decía lo mismo, ¿verdad? Solo me acuerdo que bazooka, azúcar, no sé qué, 8 cuartos. Entonces, a otro lado mío había una persona. Fíjate, estaban cantando una alabanza. El de mi lado aquí estaba diciendo esas cosas, ¿verdad? Que yo no entiendo. ¿Ve? Pero decía lo mismo, repetía lo mismo, repetía lo mismo. Y el que estaba de mi lado, de este lado, comenzó a cantar la alabanza que estaba en la pantalla, todas las palabras con la letra A, todas. Si fuera eso que está ahí, Asaca, Armana, así, todo con la letra A. Entonces me llamó la atención. Y yo pues, y comencé a ver y comencé a escucharlo. Y vi que todo era eso. Y él estaba y leyéndolo. Cuando terminamos, yo lamento verdaderamente mi imprudencia, en realidad, ¿ok? Porque yo no conocía a las personas. Entonces, de ahí lo conocí. Y le digo, disculpe, ¿y qué es lo que usted estaba hablando? Y me dijo, lenguas. Y le dije, pero es que yo noté algo. Y me dijo, ¿y qué notó? Que todo lo que usted estaba hablando era con la letra A. Bueno, me dijo, así me la dio Dios. ¿Y qué tiene de malo? No, le dije, no tiene nada de malo. Simplemente le digo yo, y ahí comenzamos a platicar, a pelear. Él con su posición, yo con la mía, y nos hicimos amigos después de eso. Pero una cosa le digo, han pasado tantos años y él sigue creyendo que lo que él estaba hablando eran lenguas. Él que sé qué, a mí no me molesta. Yo he estado en lugares donde he visto cosas que para qué le cuento, ¿ok? Lugares que no he vuelto ni voy a volver tampoco. Pero yo he visto de todo. He visto de todo. Y una cosa yo me doy cuenta. Dios no necesita de mi exageración. Es por eso, hermanos, que el verdadero yo es cuando estoy solo en mi cuarto con el Señor. Es cuando tengo cerrada la puerta. Ahí es cuando me veo al espejo. Yo no necesito engañar a nadie. No necesito decir ni pretender ser lo que no soy. Por eso yo en este púlpito he dicho, hermano, yo soy tan hombre como los hombres que están acá. Las mismas cosas que a ustedes se les pasan por la mente, se me pasan a mí también. ¿Por qué? Porque soy hombre. Yo no le voy a mentir y decir, hermano, yo soy un santo varón de Dios. Ya le he dicho que aquí me han visto hasta una. No tengo nada. Alas no tengo tampoco. ¿Ok? Los mismos deseos, las mismas cosas. ¿Por qué? Porque soy tan humano como usted. Con la única diferencia que hace tantos años, Dios me llamó para predicar el evangelio. Y si me hubiera preguntado que si quería, a lo mejor le digo que no, mano. ¿Me entiende? Porque la responsabilidad es demasiado grande. Esa es la única diferencia que existe. Pero yo jamás voy a venir ni a atreverme, mucho menos a querer mostrar una situación mayor que usted. Y le digo una cosa, ya que estamos entrando en confianza. En mi casa hay varias personas que han pasado por mi casa a servirnos, a bendecirnos, a ayudarnos. Pero yo a mi casa no puedo meter cualquier persona. ¿Y por qué, pastor? Porque yo no quiero que salga corriendo cuando se dé cuenta que somos tan normales. Simplemente. Que usted vaya a ir a colaborar. Uy, el pastor gritó usted. Dios guarde. Yo pensé que él era un santo varón de Dios. Ni papa, mijo. La misma historia. Tenemos un matrimonio y también, ¿me entienden? Nos llevamos bien, ¿verdad? Pero también nos decimos nuestras cosas. Nunca de ofendernos, nunca de gritarnos. Bueno, hoy tenemos que gritarle a mi esposa, pero porque no oye. ¿Ok? Pero esa es la situación. Ese es el asunto. No, yo no quiero que la gente vaya a estar pensando que, no, mire, yo pensé que el pastor era otro. No, hermano, somos iguales. Eso es todo. Pero a algunas personas Dios les pide que prediquen el evangelio. Entonces, es bien importante entender esa situación. Y luego, Primera Tesalonicenses, terminamos con esto, 5:20, que dice, no menospreciéis las profecías. Profecías es el querigma, es la proclamación. Cuando dicen no la menosprecie, yo le quiero recomendar y terminar con esto.
Si usted escucha una palabra en este púlpito que es para su vida, no la menosprecie. Hágala suya, acéptela y vívala, porque esta palabra es para exhortarlo. Y le garantizo, por lo que la Biblia enseña, no por lo que soy yo, por lo que la Biblia dice, le garantizo que cuando usted ponga en práctica esta palabra se va a librar de muchos dolores en la vida. Se va a librar de muchos dolores en la vida cuando usted ponga esta palabra en práctica. No se enoje con el pastor, no se enoje con la iglesia, no se moleste porque le dicen la verdad. No se moleste porque dicen cosas que usted no está de acuerdo. La iglesia no es, hermano, para ver si usted está de acuerdo o no. Es para que usted sea edificado, es para que usted sea exhortado, es para que usted sea consolado. Las tres cositas van juntas, mi hermano. Esa es la proclamación del evangelio. Incline su rostro, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, yo te ruego que esta palabra bendiga los corazones de muchas personas que han de escuchar este mensaje. Gracias por la palabra de Dios, gracias por esta escritura sagrada, santa para nuestras vidas, esta inerrante palabra tuya, Señor, que nos has dejado para reflexionar, para meditar, para amarla, para disfrutarla y vivirla también, Padre Santo. Yo te ruego que cada vez que esta palabra bendita se predique en este púlpito, los corazones, Señor, puedan ser bendecidos. Que esta palabra fresca anime nuestras almas, nos bendiga y nos exhorte también. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias porque podemos escuchar la sana doctrina, porque podemos escuchar palabra tuya, Señor, en medio de una ciudad con tanto pecado. Te alabamos, te bendecimos. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, usted dice, pastor, yo he escuchado la palabra en varias oportunidades, pero nunca he recibido a Jesús. Pero siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios en esta noche. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, yo le invito ahí donde está, para que le abra su corazón al Señor y lo reciba como su Salvador personal. Si hay alguien, ahí levante su mano donde está, que hay un consejero que se va a acercar para ayudarle a tomar esta decisión. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad que me das de conocerte como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario y te doy gracias por tu cuerpo y por tu sangre derramada por mí. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Querido Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nos miramos el viernes en una casa de oración y el sábado a las 11 de la mañana. Líderes, servidores, acuérdense que vamos a comer aquí, ok, después de nuestro seminario. Bendiciones.